Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Yechúa, soy director ejecutivo, como decía antes, de ADIRAS, Asociación de Directorios Asociados. Bueno, vamos a comenzar con la actividad de hoy, seguramente se van a ir sumando algunas otras personas. Antes de presentarles a Alejandro Lopestilli, quien va a estar con ustedes el día de hoy, les pido por favor que silencien todos los micrófonos, nosotros igualmente se los vamos a ir habilitando después para las consultas, así que bueno, les pedimos si pueden tener silenciados los micrófonos, las cámaras las pueden habilitar, eso obviamente no hay ningún inconveniente. Les contaba que bueno, esta actividad forma parte de un ciclo que estamos realizando junto a Somos Pymes y Prologus desde ADIRAS. Para los que por ahí no conocen ADIRAS, les cuento que nosotros trabajamos ya desde hace muchos años con dueños de pymes, buscando la profesionalización de las compañías, con un modelo de directorio, con un apoyo, digamos, básicamente a los dueños, con un board, un directorio externo para la toma de decisiones. Sé que muchos ya conocen ADIRAS, así que no me quiero explayar. Sí, por ahí es importante comentarles que desde el 15 de marzo estamos trabajando en forma virtual con los grupos, así que bueno, tenemos más de 25 grupos que están funcionando en este momento. También les cuento que ya está habilitado, todos los socios nuestros pueden empezar a recuperar lo que es el valor de la membresía a través de ese PYME, lo cual para nosotros es muy interesante, muy importante, porque bueno, van a poder recuperar entre el 50 y el 100%. Bueno, no quiero sacarle más tiempo, les voy a presentar a Alejandro Lopestilli, que es presidente de la comisión directiva de ADIRAS y es socio de Lopestilli Abogados. Bueno, tiene muchísima experiencia en temas de derecho tanto laboral, y bueno, muchísimos temas vinculados con también planificación fiscal. Bueno, hace asesoramiento también de empresas, es docente de la UBA, del IAE, de diferentes universidades en estos temas, así que bueno, ¿quién mejor que él para poder trabajar? Les cuento que la idea es que la actividad dure aproximadamente una hora y 20, tenemos alrededor de 30 personas, el formato es diferente a otras actividades, Alejandro ahora va a hacer una presentación, pero después la idea es que ustedes puedan realizar consultas, preguntas, y que les sirvan a todos. Les pedimos sí que cuando se presenten digan su nombre y que cuenten en lo posible la empresa, digan el nombre de la empresa, así también podemos identificarlos a ustedes. Así que bueno, Alejandro, todo tuyo. Les vamos a ir habilitando los micrófonos después, una vez que vos termines, si te parece, para bueno, los que quieran hacer preguntas. Perfecto, muchas gracias Martín. Bueno, bienvenidos a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Acá voy a proyectar ahora, poner acá en pantalla la presentación, que es muy breve. Y la presentación básicamente lo que busca es simplemente tener una especie de disparador sobre el cual ustedes puedan ir elaborando pensamientos, pensando en situaciones particulares de ustedes y que les parezcan apropiadas. Por eso esto se trata de un consultorio PYME. Básicamente la idea es tratar de despejar así online, vivo y directo, las preguntas o los casos más recurrentes y típicos de los que les pasa a ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos directo entonces al contexto de la presentación. Hacemos un poquito de repaso histórico por aquí. Lo primero que vemos es cómo se originó esto de la normativa de emergencia, en la cual, bueno, primero se dispuso allá lejos y hace tiempo, parece que hubiera pasado un siglo de esto, a mediados del mes de marzo se dispuso la suspensión lo primero que apareció fue la suspensión del deber de asistencia al puesto de trabajo de determinadas personas. Entre ellos estaban los mayores de 60 años de edad, excepto aquellos que fueran personal esencial para el funcionamiento del establecimiento, en tanto y en cuanto el establecimiento también fuese una actividad esencial. Luego, las embarazadas, en tercer lugar, los grupos de riesgo, gente con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales, y los adultos responsables a cargo de menores mientras que dure la suspensión de clase. Esto fue el primer escenario que apareció y vino inmediatamente seguido por lo que se conoció como el ASPO, ¿no? O sea, el aislamiento social preventivo obligatorio, que fue dispuesto para todos los habitantes de la República Argentina,
con algunas excepciones. ¿Cuáles eran las excepciones? Precisamente los servicios esenciales. Cuando arranca el ASPO, el decreto enumeraba unas 30, 32 actividades, luego se extendieron a 36, hoy son innumerables la cantidad de actividades que están liberadas, y son las que semana a semana, por decisión administrativa de la jefatura de gabinete, se van liberando en cada oportunidad para incrementar la posibilidad de circulación. Recuerden que para poder circular en estos casos tienen que tener el permiso de circulación que obtienen a través de la aplicación esta del gobierno, Cuidar. Seguido a eso, dijimos, bueno, entonces tenemos lo que es el aislamiento preventivo obligatorio. Además del aislamiento preventivo obligatorio, teníamos la posibilidad de salir a la calle a aquellos que fuesen calificados de personal esencial. Y claro, esto lo vemos desde la posibilidad de salir, pero cuando le damos vuelta y lo miramos desde el lado de la empresa, es la facultad de obligar. Y esta es la parte interesante, digamos, desde el foco empresarial, ¿no? Porque el personal esencial está obligado a prestar servicios, no es que puede prestar servicios si quiere, ¿no? El personal esencial está obligado a prestar servicios. No solo está obligado a prestar servicios, inclusive está obligado a efectuar horas suplementarias si el empleador así lo dispusiese. Fíjense cómo acá, en pos de un principio mantenido por el Estado como de un interés superior, que es el aseguramiento de la prestación de los servicios esenciales, se avanza sobre lo que era un sacrosanto principio del derecho laboral, que era el ius variandi, que no se le podía exigir cosas al trabajador que modificaran sus condiciones de trabajo, y las horas suplementarias las podía hacer si quería hacerlas, ¿no? En cambio, y teníamos la ley de jornada laboral, que restringía bastante la forma de hacer las horas suplementarias. Acá la técnica legislativa, el decreto fue muy claro: personal esencial está obligado a prestar servicios, inclusive a efectuar las horas suplementarias. El empleador puede contratar personal adicional también, para asegurar la prestación de los servicios esenciales. ¿Y cómo lo contrata? Bajo la modalidad eventual, otra modalidad que para los jueces laborales durante mucho tiempo fue una mala palabra, aunque claramente, digamos, hay honrosas excepciones a esto. Está lleno de empresas de servicios eventuales que efectivamente son empresas de servicios eventuales, y es una figura contractual maravillosa que, bien manejado, acota mucho las contingencias y contribuye a optimizar la nómina. Pero bueno, la realidad es que para ciertos juzgados laborales la modalidad de trabajo eventual no era muy bien recibida. Bueno, ahora ha recibido un respaldo normativo muy importante, porque para asegurar la prestación de estos servicios esenciales, precisamente se habilita esta modalidad. Y no solamente se la habilita, sino que encima se la habilita con la reducción de las cargas sociales en un 95% de las contribuciones al CIPA, tanto para los nuevos trabajadores que se incorporen bajo modalidad eventual, como para aquellos trabajadores activos que ya existían, que son obligados a efectuar horas suplementarias, ¿no? Vamos viendo que el empleador adquiere la capacidad de reorganizar la jornada de trabajo del personal esencial. Y esto nuevamente recalca, digamos, el abordaje o ¿cómo puedo decir? La primacía de la normativa de emergencia sobre el derecho individual del trabajador a mantener las condiciones de trabajo. Otra vez es, digamos, como superado el ius variandi, el derecho a variar las condiciones de trabajo, que, como señalaba antes, era un principio intocable del derecho laboral. Bueno, acá la normativa de emergencia dice: cuando estamos hablando de personal esencial, la verdad es que el ius variandi puede ceder, ¿no? Y el empleador, para garantizar el funcionamiento de esa actividad esencial, está plenamente facultado a modificar esas condiciones de trabajo. Por supuesto que no las puede modificar radicalmente, las puede acomodar siempre en el marco de la buena fe contractual, pero bueno, tiene una flexibilidad mucho mayor que antes no existía. Fíjense que cuando seguimos avanzando y vamos avanzando en la normativa de emergencia, llegamos a la etapa del teletrabajo, ¿no? Porque todo esto venía complementado de la mano con que no es obligatorio ir a trabajar, pero en la medida que se pueda hacer teletrabajo, sí es obligatorio hacer el teletrabajo.
ahí cuando aparecen las normas de emergencia, aparece esto, ¿no? Los trabajadores que puedan desarrollar sus tareas, y subrayo, u otras análogas, desde el lugar del almacenamiento, prestarán servicio bajo la modalidad de teletrabajo. O sea, una vez más, el legislador nos habla de esta facultad de modificar las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, no solamente las tareas propias del trabajador, sino las tareas que hacía u otras análogas. O sea, yo perfectamente podría tener una recepcionista haciendo de data entry y colaborando con el sistema administrativo de la compañía, sin ningún tipo de inconveniente. Con lo cual, eso para poner un ejemplo sencillo, donde la analogía se ve bastante clara. ¿Será más difícil para el personal de reposición en góndola de un supermercado? ¿O será más difícil para el personal de logística en el depósito? ¿No? Pero en tanto y en cuanto yo logre encontrarle una función que pudiese ser realizada vía online, vía teletrabajo, la verdad es que la ley prioriza la continuidad de la relación laboral, aún modificando las condiciones de trabajo, antes que el derecho individual del trabajador a que no se le cambien las condiciones y se pueda considerar despedido. Bueno, para poder llevar adelante el teletrabajo hay que notificar a la RT, identificar las nóminas de los trabajadores. Esto también se flexibilizó, porque antes nos pedían cosas ridículas como un mat pause especial para la mano que fuese ergonómico, también una silla ergonómica, un matafuegos. Bueno, todo eso fue derogado, y ahora basta con avisarle a la RT cuál es la nómina de trabajadores que está bajo esta modalidad de teletrabajo y dónde son los domicilios en los que ellos están prestando el teletrabajo. Cuidado con tener a alguien denunciado como teletrabajo y que de golpe pase a realizar actividad física saliendo del lugar de su casa para ir a la empresa. Porque esto está pasando en muchas compañías que se olvidan que habían mencionado que iba a estar en el teletrabajo y de golpe los habilitaron para el desarrollo de actividades productivas en el municipio respectivo, pero bueno, si pasa un accidente in itinere, cuando está yendo de su casa al puesto de trabajo, y de golpe se va a encontrar que la RT le va a decir, pero no está cubierto, porque vos me habías dicho que hacía teletrabajo y debía estar en su casa, no debía estar circulando desde la casa al trabajo. Así que tener en cuenta esto, avisar las modificaciones del personal afectado al teletrabajo a la RT para no tener inconvenientes. Es muy fácil, es simplemente una notificación y punto. ¿Qué pasa si el trabajador se niega a prestar servicios bajo la modalidad de teletrabajo? ¿No? Bueno, lo primero que tenemos es el régimen disciplinario vigente de toda la vida de la ley de contrato de trabajo. O sea, apercibimiento, llamado de atención, apercibimiento, suspensión, despido, con causa, que no está prohibido el despido con causa. Esto sería como la fase, llamémosle, agresiva, ¿no? Hacia el trabajador que se niegue a prestar funciones a través de teletrabajo. Ahora, más allá de esto, del régimen disciplinario propio, que podemos implementarlo, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que se lo considera como un ausente sin justificación. Entonces, ¿yo a un ausente sin justificación lo puedo apercibir? Sí, lo puedo apercibir, pero también puedo no apercibirlo nada y simplemente no pagarle el sueldo. O sea, ausente sin aviso y sin justificación no devenga salario, con lo cual lo dejo vegetar ahí eternamente sin pagarle ni un solo centavo. Y de esta manera minimizo la contingencia. ¿Por qué? Porque si yo trato de, digamos, ultimar hasta las últimas consecuencias, digamos, el régimen disciplinario y termino gatillando una desvinculación con causa, siempre corro el riesgo de, estando prohibida la desvinculación sin causa, que me digan, bueno, me tenés que demostrar la causa y si no demostré la causa se considera una desvinculación sin causa y consecuentemente en realidad no lo desvinculé porque la desvinculación sería nula, continué generando salarios y al fin y al cabo, el día que efectivamente se rompa el vínculo, porque lo decida él después de 6 meses de haberme devengado salarios, va a estar vigente todavía la doble indemnización y asumir una contingencia enorme. Con lo cual, nuestra recomendación en este caso no es activar el régimen disciplinario, que es perfectamente lícito y viable, sino que la recomendación sería, no venís a trabajar, listo, no te pago salario y se acabó. En esta circunstancia, es muy probable que quien rompa el vínculo sea el trabajador y diga, bueno, entonces soy yo que se considera despedido. Bueno, si se consideró despedido él, yo no violé la prohibición de despedir.
va a ser él quien va a tener que demostrar que efectivamente tenía derecho a salario pese a que no estaba viniendo a trabajar. O sea, invertimos la carga de la prueba, algo que desde el punto de vista estratégico procesal laboral es sumamente importante. Seguimos con, a ver, un segundito. Bueno, acá se me colgó eso. Bueno, creo que ahí sí pasamos. Con el tema de los despidos, fíjense que de acuerdo a lo que salió por la normativa de no emergencia, se prohibieron los despidos sin causa, o también aquellos despidos por causas económicas, supuestamente hasta el 31 de julio, ¿no? Que fue la nueva renovación del plazo. Primero era hasta el 30 de mayo, ahora es hasta el 30 de julio, 31 de julio, y la verdad que cuando estemos en el 29 de julio lo van a prorrogar hasta septiembre y de ahí hasta diciembre. O sea, tengan por seguro, asúmanlo como verdad absoluta, los efectos de poder programar sus presupuestos de gastos, y etcétera, asúmanlo, hasta fin de año va a haber previsión de despido. La realidad es que, supongamos que mañana se levantase la cuarentena, ¿no? Alguien piensa, si hiciéramos una encuesta acá, ¿no? Y levantáramos todos la mano, yo no sé cuántos creerían que se va a levantar la previsión de despido. Digo, esto ya pasó cuando fue la crisis de la devaluación, allá a comienzos del 2000, ¿no? 2001, 2002, 2003, que se fue prorrogando, lo mismo que la doble indemnización. O sea, lo más realista sería asumir, digamos, utilizando probabilidades estadísticas, que hasta el 31 de diciembre vamos a tener provisión de despido y vamos a tener doble indemnización. Esto lo di en una charla, por eso le puse acá en el segundo punto, doble indemnización vencería hoy 9 de junio, porque el 9 de junio di una charla precisamente sobre esto, y me quedó ahí en la presentación. Bueno, la realidad es que el mismo 9 de junio, como ya había puesto acá en la presentación, se prorrogó, ¿no? Y se prorrogó hasta fin de año. Esto directamente se prorrogó ya la doble indemnización sin discutir hasta fin de año. Entonces, esto es más o menos el escenario que tenemos con relación a los despidos. Vuelvo a reiterar que esto aplica para los despidos sin causa y para los despidos por causas económicas, ¿ok? O sea, por causa de disminución del trabajo no imputable al empleador. Esto que antes nos permitía, de acuerdo al 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, despedir pagando la mitad de la indemnización, eso está suspendido. También, obviamente, está suspendido el procedimiento preventivo de crisis, que era lo que me permitía no solamente despedir, sino suspender al personal por causas económicas, ¿ok? Y este procedimiento preventivo de crisis era obligatorio en tanto y en cuanto los despidos o las suspensiones afectaran a más de un 15% de la nómina total de mi empresa. Bueno, como se dispuso la suspensión tanto de los despidos como de las suspensiones, lo único que nos quedó al alcance de la mano son las suspensiones del artículo 223 bis, un artículo absolutamente ignoto en el derecho laboral durante siglos, desde que se dictó la Ley de Contrato de Trabajo hasta la actualidad, pero que saltó a la fama y a la popularidad a partir de que fue el único remedio que dejó vigente el legislador es una forma de decir, que dejó vigente el Poder Ejecutivo, pues esto fue todo por decretos y resoluciones, para que pudiéramos acordar con los empleados una suspensión de su puesto de trabajo y una reducción proporcional del salario. Como esto estaba muy discutido, tengan en cuenta ustedes que estas suspensiones en el 223 bis son las que se pactan de común acuerdo con el empleado. Yo me siento con mi empleado y le digo, che, mira, la verdad es que no necesito que sigas trabajando para mí, no te puedo pagar el sueldo, ¿por qué no suspendemos tu puesto de trabajo? ¿Vos estás de acuerdo? Porque sin el consentimiento del empleado no lo puedo hacer. Y si el empleado me dice que sí, obviamente me va a poner una contracara. Sí, yo estoy de acuerdo, pero seguime pagando. ¿Y qué es lo que tengo que pagar? Bueno, como acá se habría mucha duda de cuánto le debería pagar, el 100%, el 75%, el 50%, 10 pesos, lo que yo tengo que pagarle a mi empleado es lo que yo libremente pacte con mi empleado. Y yo puedo pactarlo individualmente, empleado por empleado, y a cada uno, con cada uno pactar algo distinto,
o puedo evitarme la discusión con todos los empleados y llegar a un acuerdo macro con el sindicato, ¿no? Que nuclea a ese sector de los trabajadores de mi empresa. Esto fue lo que gatilló ese acuerdo marco entre la UIA y la CGT. Ese acuerdo marco entre UIA y CGT, o sea, UIA por parte empresaria, CGT por parte, digamos, proletaria, y que además figuraba también el gobierno supuestamente suscribiendo ese acuerdo, que tardó unos días luego en ratificarlo por resolución, lo que dijo es, bueno, evitemos discusiones, sea lisa y llanamente, vamos a hacer estos acuerdos por 60 días con una reducción de salario del 25%, y el 75% que sí vamos a pagar, ese 75% va a ser todo no remunerativo, o sea, no va a generar cargas sociales. Y además, ese 75% lo puede pagar directamente el empleador o inclusive puede imputar a cuenta de pago de ese 75% el ATP que el empleador haya conseguido. Vale decir que si el empleador había logrado, supongamos que el 75% eran 40.000 pesos, ¿no? Si el empleador había logrado obtener un ATP por el cual le daban 33.500 pesos, que era el tope de los 2 salarios mínimos vitales y móviles, el empleador lo único que tenía que poner de su bolsillo eran 6.500 pesos. 33.500 venían por el ATP, 6.500 ponía de su propio bolsillo, todo era con carácter no remunerativo y el empleado cobraba los 40.000 pesos. Todo esto era fantástico hasta que se venció el acuerdo, porque era solo por 60 días. ¿Y qué dijeron? Bueno, ya que se venció el acuerdo, ¿por qué no lo renovamos y punto? Por 60 días más. Fantástico, todo el mundo golpeando las copas de champán, pero, pequeño detalle, nos olvidamos que el 223 bis autoriza como máximo 90 días de suspensión en todo el año. Con lo cual, 60 más 60 estamos en 120. Esta resolución estaba violando la ley. Entonces, claro, esto pasó inadvertido, salieron algunos comentarios, se publicaron en los diarios, ¿qué hizo el gobierno? Sacó una nueva resolución específica diciendo que a los efectos del cómputo de la suspensión en el 223 bis no se aplicará el plazo máximo de 90 días. ¿Y esto quién lo dijo? Una resolución. Ah, pero ¿quién había dicho lo del 223 bis? Ah, bueno, un pequeño detalle. El 223 bis salió por una ley del Congreso. Ah, y entonces una resolución puede modificar una ley del Congreso. Interesante, porque para el Poder Ejecutivo sí, esto es así, una resolución puede modificar la ley del Congreso. El problema no es lo que piense el Poder Ejecutivo, o la UIA, o la CGT, o mi empleado, o yo, sino lo que vaya a pensar un tercero llamado juez el día de mañana. Cuidado con esto, porque estamos hartos de ver en los tribunales sistemáticamente, sin temblarle el pulso, y además de forma unánime, declaraciones de nulidad de acuerdos por parte de los jueces diciendo que el único autorizado para establecer el carácter no remunerativo de una prestación es el Congreso de la Nación. Y esto ha pasado, por ejemplo, con los acuerdos paritarios, donde venía el sector empresarial con el sector laboral, con la representatividad gremial correspondiente, y decían, bueno, vamos a acordar el pago de un plus no remunerativo de tantos pesos. Y claro, ¿qué hace la empresa? Lo liquida como no remunerativo. ¿Y qué es lo que sucede? Sistemáticamente los jueces dicen, ese pago es remunerativo. Pero señor juez, si a mí el propio sindicato me dijo que era no remunerativo, y no solamente me lo dijo el sindicato, esto pasó por homologación a través del Ministerio de Trabajo, con lo cual el propio Estado me dijo que era no remunerativo. Y el juez dice, el Estado soy yo. ¿Por qué? Porque en el Estado nos dividimos entre tres, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y yo me encargo que lo que dice el poder legislativo se cumpla, con lo cual si el poder ejecutivo viola lo que dice el poder legislativo, yo soy el que tiene la palabra final. Esto lo ha dicho en cientos de veces. A esto, ¿a qué viene a colación esto? Esto viene a colación que cuidado si ya estamos con los 90 días de las suspensiones por 223 bis y seguimos aplicando el carácter no remunerativo,
que eso puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces lo Petili, ¿cuál es la solución? ¿Le damos carácter remunerativo y pagamos cargas sociales? ¿Nos fundimos todos? No, la solución es, sigan dando carácter no remunerativo, no paguen las cargas sociales, pero ¿saben qué? En su contabilidad de gestión tengan una cuentita que se llama provisiones. ¿Por qué? Porque algún día esta bomba puede estallar. ¿Y la provisión qué es? Nada más que una provisión para un resultado negativo adverso en el futuro, en el caso de un eventual juicio, donde nosotros podemos estar preparados económicamente para resistir ese resultado. No es un egreso de tesorería, no es una salida de caja la provisión, ¿ok? Pero sí es un baño de realidad, de modo tal que dentro de 1 año y medio, 2 años, cuando empiecen a salir fallos sobre esta cuestión, no me tomen por sorpresa. Seguimos adelante. Un segundito. Bueno, no, esto en realidad vamos a dar tiempo más para las preguntas, porque esto es un poquito refrito de todo lo anterior. Acá estábamos hablando algunas cosas de las suspensiones, primero eran 75 días, que luego estuvieron 15 días más hasta los 90, lo del procedimiento preventivo de crisis, que ya lo explicamos y no tiene sentido porque hoy por ahí está suspendido. Respecto del repro, digamos, tampoco hay mayores inconvenientes, porque ya todo esto quedó como histórico y parte del pasado. Y bueno, esto del carácter no remunerativo para aquellos trabajadores que no pudieran prestar servicios, que fue derogado. Con lo cual, dejamos abierto el espacio para las preguntas, porque la idea era que esta introducción fuese muy, muy breve, de manera tal que ustedes gatillen las preguntas que tengan y cuanto gusten. Acá estamos para contestarlas. Alejandro, perfecto. Ahí si te parece, si van levantando la mano ahí en el chat y los vamos habilitando el sonido, si igual quieren habilitar las cámaras también pueden habilitarlas sin problemas. Como no los vemos a todos, si quieren ir levantando la mano en el chat, o si alguno quiere habilitar el sonido para empezar. Uy, Ale se quedó sin sonido, ¿eh? Está hablando. A ver. Sí. Perdón, gracias Gabriel, ¿cómo estás? Ahí me escuchan bien, ¿no? Ahora sí, no se escucha nada. Gracias. Entonces, repito, acá había alguien que preguntaba qué consecuencias podemos tener si hay gente haciendo teletrabajo y no se denuncia su domicilio como lugar de trabajo. Bueno, la consecuencia es lo que había mencionado antes, o sea, no tendríamos cobertura por la RT. Entonces, y siendo algo tan sencillo denunciarlo hasta lo podemos hacer por mail. Yo en el caso mío, con los abogados del estudio mío, y con el personal administrativo, le mandé un mail al RT, al ejecutivo de cuenta, y quedó ahí todo registrado sin ningún problema. Es algo bastante sencillo y no tendría sentido no hacerlo. Después, acá había alguien, en caso de las cargas sociales hay que pagarlas si el trabajador se ausenta sin causa justificada. No, porque no hay que pagar salario. O sea, trabajador ausente sin justificación no devenga salario, y al no devengar salario, obviamente, no devenga cargas sociales. Así que, bueno, si quieren, sigan ustedes preguntando las cosas que gusten. Ale, bueno, buen día a todos. Una consulta con respecto a esto de la suspensión. La reducción que supere el 25% de lo que está teóricamente con el acuerdo marco con el sindicato. Esto, teóricamente, con lo que yo me había quedado, había que informarlo al Ministerio de Trabajo y por mesa de entradas porque no estaban trabajando. ¿Eso sigue igual hoy? Sí, Suponete que se acuerda una reducción del 50%, o sea, cualquier porcentaje que supere el 25%, ¿sí? O sea, sí. Es la pregunta o es el ejemplo. Sí, todas las reducciones, para ser claros, todas las reducciones hay que informarlas al Ministerio de Trabajo, aún aquellas que sean, por ejemplo, una simple adhesión al convenio de la UIA.
o de FAESIS, o de botoneros, o de UOM, o de cualquier otro gremio que haya dictado acuerdos marcos, ¿no? Siempre hay que informarlo al ministerio. La diferencia está, ¿por qué? Porque lo dice la ley directamente, el 223 de la ley de contrato de trabajo, el 223 bis. La diferencia está en que si yo hago una adhesión a uno de estos convenios marco dispuestos por el sindicato, tengo garantizada la homologación automática. Ese es el compromiso del gobierno. El gobierno nos dice, si vos simplemente adherís a esto, como esto yo ya lo revisé y me parece bien, presenté un acta de adhesión a este acuerdo y te lo homologo automáticamente. En cambio, si yo hago acuerdos individuales con mis empleados, cada acuerdo lo tengo que presentar en forma individual al ministerio, para que el ministerio lo analice y eventualmente lo homologue o me haga el comentario que me tenga que hacer el ministerio, en su caso. Pero sí, todos deben ser presentados. ¿Y dónde se presentan? Esto que me mencionabas vos, ¿se presenta a través del TAD o se presenta a través de la casilla de mail? Bueno, el Ministerio de Trabajo de provincia te lo están recibiendo a través de casilla de mail, en Ministerio de Nación te lo están pidiendo a través del TAD. Igualmente, hace muy poquito, un trámite que ingresamos por TAD, nos vino respuesta de reenviar a la casilla de mail habilitada especialmente por el Ministerio de Trabajo. Con lo cual digo, ¿para qué me pones el TAD? Si me lo vas a terminar reenviando a la casilla de mail, o sea, burocracia a la enésima potencia en la República Argentina. ¿Saben qué tenemos que hacer? Las dos cosas, metelo por TAD y mandarlo a la casilla de mail, pues si no, no te vas a garantizar la homologación. Correcto, gracias. Bueno, muy bien. Hola, buenos días. Volviendo al tema de la RT, en nuestro caso estamos haciendo todos teletrabajo, pero circunstancialmente una vez por semana alguien va a la oficina a hacer algún tipo de ajuste, cambio de cinta de backup, una cosa, pero muy circunstancial y no necesariamente pautada en día y hora. Habría que avisarle a la RT sobre esta flexibilidad, digamos. No, en ese caso no, porque claramente ese empleado sigue haciendo teletrabajo. Salió una vez de manera excepcional para algo y encima ni siquiera es siempre el mismo empleado. Entonces, digamos, cuando tienen carácter así, bien excepcional, yo les diría, no hace falta. El ejemplo que yo ponía, por ejemplo, es una fábrica, ¿no? De algún producto que tiene a la gente de diseño trabajando desde la casa. De golpe logra la homologación por parte del municipio de San Martín o del municipio que sea para ir a producir. Vieron que ahora están autorizando ciertas actividades productivas muy puntuales. Se logra esa autorización y entonces la empresa empieza a mandar personal a planta, pero ya con carácter permanente va a planta. Claro. Si se olvidó de dar la baja o de avisar a la RT, che, pero mirá que arrancó el teletrabajo, pero ahora volvió a la planta, si se olvidó, eso sí es un problema. Pero cuando es excepcional, así como planteas vos, Pablo, no tendría ningún sentido. Ok, muchas gracias. Alejandro, Hola, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Yo ahí te escribí, la resolución administrativa de los menores a cargo, o sea, los progenitores, sí, que habilita, digamos, la no concurrencia al establecimiento, o sea, esa licencia. Sí, es paga. ¿Es paga? Sí. Okay. Sí, es paga porque es como si fuera una suerte de licencia por enfermedad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los progenitores... Ojo, si son dos los progenitores, ¿por qué siempre tiene que ser uno el que se quede, no? Esto es materia discutible y materia para conversar. Se puede quedar un tiempo uno y otro tiempo otro. Esto hay que verlo. Porque claro, es una excusa espectacular esto de decir, no, porque yo tengo mis hijos, y habrá que ver hasta qué punto los hijos realmente necesitan esto. A ver, si se trata de chicos de 9 meses, y bueno, está, ok, es una circunstancia. Pero no, mis hijos tienen todos 18 años, están en primer año de la facultad, y flaco, están grandecitos, me parece, podría dejarlos tranquilamente. Se da un margen discrecional ahí, de discusión. Lo que es importante es ver si esta persona podría eventualmente prestar función a través de teletrabajo, y ahí santa solución, porque se acabó la discusión.
Bueno, pero lo que pasa es que mis hijos tienen mucho Zoom y yo los tengo que ayudar a estudiar. Bueno, pero si estás en teletrabajo, ya no importa el relojito de marcar horario, empezar a las 9 y terminar a las 6. Podrías trabajar de 3 de la mañana a 7 y media de la madrugada. Nadie te lo impide esto. Esto es muy importante, porque esto es lo que el decreto pone de relieve en el marco de la negociación de buena fe entre empleador y empleado. ¿Okay? Perfecto. Sí, ese es muy buen dato, ir por ese lado. A veces cuando es operativo, que requiere un equipo presencial en una máquina, es imposible, pero, sí, ahí se complica. Pero bueno. Y también la buena voluntad del trabajador, eso es fundamental. Eso es clave, sí. Gracias. Y si no, irás cercando el camino. O sea, yo me he encontrado innumerable cantidad de veces, a ver, tengo más de 170 empresas clientes del estudio, imagínense la variedad de personas que forman parte como empleados de esas 170 empresas, ¿no? O sea, me he encontrado de todo en las consultas, y la realidad es que, bueno, vos te das cuenta enseguida cuando alguno está actuando de mala fe, y lo que se hace es, se va marcando la cancha, se va, digamos, encorsetando para que cada vez quede más en evidencia la mala fe. Habrá que ver, cuando todo esto haya pasado, cuál es el nivel de responsabilidad social de los jueces, ¿no? Cuando tengan que salir a resolver cuestiones. ¿Por qué? Porque los jueces, que eran en general casi todos, digamos, pro empleados históricamente, los jueces del fuero laboral son muy, muy pro empleados, la realidad es que en el marco de esta pandemia, hoy se advierte muy fácilmente que la víctima es la empresa. Ya, porque el ATP no alcanza para compensar las pérdidas de la empresa. En cambio, digamos, la retribución del 75% por el 223 bis para el empleado es una ayuda muy, muy importante. O sea, sale más beneficiado el empleado que la empresa, eso está bien claro. No por nada va a quebrarla cualquier cantidad de empresas que dicen que van a quebrar en cuanto levanten la feria judicial, a menos que se presenten todas en concurso preventivo, y por eso están haciendo una ley antiquiebra. Pero, a ver, para que ustedes tengan una idea, nosotros en el estudio hacemos todos los ámbitos del derecho empresarial. Desde el 16 de marzo al 15 de mayo, el 95% de las consultas que recibía era sobre ATP, 223 bis, etcétera, todas cuestiones laborales o sindicales. Del 15 de mayo en adelante, el 80% de las consultas que recibo son reestructuración de deuda, reprogramación de pasivos, evaluación de concursos preventivos, medidas cautelares, digamos. El departamento del estudio de reestructuración de deuda está que explota, peor que el departamento de laboral. Entonces, esto de alguna manera pone en evidencia que se rompió la balanza o ese equilibrio, ¿no?, que la justicia trataba de imponer a favor del pobre empleado, que era la parte débil. Y de cara a la lectura que vayan a hacer en el futuro, acá ya estoy con la bola de cristal, se podrán imaginar, porque todavía no sucedió, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero hay muy buenos jueces laborales, la realidad es que hay muy buenos jueces laborales, son honrosas excepciones, ciertamente, pero hay buenos jueces laborales, que tienen en cuenta estas circunstancias. Y lo primero que suelen considerar es la buena fe del empleado y del empleador. Entonces, bien planteado el esquema, o sea, a ver, nosotros vivimos litigando en el fuero laboral, el departamento laboral del estudio está, pero las 24 horas del día recorriendo los tribunales laborales de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que en muchas oportunidades, cuando salen sentencias que uno diría, bueno, pero qué horror, en realidad son sentencias que están absolutamente encasilladas con lo que la ley dice, porque la ley es un horror. O sea, hay jueces que, digamos, son, ¿cómo podría decir?, completamente ideologizados, pero también es cierto que hay jueces que no están ideologizados, que están encorsetados por una ley, que la ley está ideologizada. ¿Okay? Entonces, fíjense que el contexto no